Buenos días, que el Señor nos siga bendiciendo. Qué bueno estar en la casa del Señor. Después de la tarde con algunos hermanos estaremos a las 6 también. Delante de ustedes tienen el título de la enseñanza de hoy. Se ve chiquitito, es el único problema, o por lo menos yo lo veo chico. ¿Alcanzan a leerlo? ¿Qué dice? Escalando el Everest por el camino del amor y la misericordia. Recuerde que todos los títulos que podamos darle a alguna enseñanza no son inspirados, solamente para tener alguna orientación del texto bíblico. Y creo que ese título podría, ¿no es cierto?, encauzarnos un poquito para entender la enseñanza que tenemos hoy. Bien, Evangelio de Lucas, capítulo 6, del versículo 27 al 38. Evangelio de Lucas, capítulo 6, del versículo 27 al 38. Voy a dar lectura a esta extraordinaria palabra en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Pero a vosotros, los que oís, os digo, amad a vuestros enemigos, haced bien a los que os aborrecen, bendecid a los que os maldicen, y orad por los que os calumnian. Al que te hiera en una mejilla, preséntale también la otra, y al que te quite la capa, ni aun la túnica le niegues. A cualquiera que te pida, dale, y al que tome lo que es tuyo, no pidas que te lo devuelva. Y como queréis que hagan los hombres con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores aman a los que los aman. Y si hacéis bien a los que os hacen bien, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores hacen lo mismo. Y si prestáis a aquellos de quienes esperáis recibir, ¿qué méritos tenéis? Porque también los pecadores prestan a los pecadores para recibir otro tanto. Amad pues a vuestros enemigos y haced bien y prestad, no esperando de ellos nada, y será vuestro galardón grande, y seréis hijos del Altísimo, porque Él es benigno para con los ingratos y malos. Sed pues misericordioso, como también vuestro Padre es misericordioso. No juzguéis y no seréis juzgados, no condenéis y no seréis condenados. Perdonad y seréis perdonados. Dad y se os dará medida buena, apretada, remecida y rebosando darán en vuestro regazo, porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir. Está medio serio. Digamos todos juntos el último. Dad y se os dará, medida buena, apretada, remecida y rebosando. Darán en vuestro regazo, porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir. Oremos. Dios nuestro Padre Celestial, gracias por este tiempo precioso, extraordinario de poder estar en tu casa de oración, por poder disfrutar de todas las maravillas, Señor, de un culto cristiano, donde sabemos que tu presencia está en medio de nosotros para bendecir nuestra vida. Gracias, Señor, abre nuestro entendimiento para escudriñar tu palabra, para que tu palabra se haga viva en cada uno de nuestros corazones y tal como ella lo dice, sea más cortante que toda espada de doble filo que penetre hasta lo más íntimo de nuestros corazones, de tal manera que ella traiga vida a cada uno de los presentes
y que no solamente seamos oidores, sino también hacedores de su palabra. Muchísimas gracias por todo lo que nos dará en esta hora. Rogamos su bendición en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Tomen asientito, por favor, hermanos. En primer lugar, tengo que darle muchísimas gracias al Señor por poder tener la vida y la salud y poder estar en este lugar disfrutando de la compañía de nuestro Señor y también de cada uno de ustedes. Y decirle que dentro de esta congregación hay varios hermanos deportistas. Sería impensado en alguna otra congregación de que existan, ¿no es cierto?, varios hermanos que tienen estabilidad o destreza física. Y dentro de estos diferentes grupos hay algunos también buenos para escalar, ¿ya? Les gusta escalar cerros y lo que he sabido que han conquistado varios cerros de Santiago. Y creo que les ha ido bien, ya que han vuelto con intenciones de seguir haciéndolo, trae muchas mejoras según lo he entendido. Yo no soy muy entendido en esto, pero dice que le ayuda al corazón, le ayuda también a fortalecer las piernas. ¿Qué más? Le puede ayudar una subida a cerro. Bajar el cortisol, el estrés, fomentar la perseverancia, etcétera, etcétera. Es decir, trae tremendos beneficios. Sin embargo, a todos los hermanos que les gusta escalar, creo que de ninguna manera intentarían escalar el monte Everest, ya que implicaría también una problemática bastante importante de tiempo, de dinero y también de altísimo riesgo para lograrlo. Bueno, estaba pensando en esto porque el texto que nosotros hemos leído es como escalar el Everest del comportamiento cristiano. Y el jueves a mis hermanos ya les anticipaba, incluso les leí la primera parte de esta escritura en nuestra reunión que tuvimos, y ya nos fuimos preocupados. Ya nos llamó la atención de este texto, aunque para muchos es muy conocido en medio de nosotros, pero nuestro Señor establece un estándar tan alto de lo que es, ¿no es cierto?, la cristiandad, y ese estándar tiene que ver con un camino de amor y misericordia hacia los demás, de tal manera que no solamente va en favor del prójimo, de aquellos que son habitualmente nuestros amigos, nuestros compañeros, en fin, colegas, sino que este estándar de la misericordia y de la bondad y del amor tiene que ser dado a todo tipo de personas. De tal manera que la misma Escritura, en el capítulo 6, en este mismo capítulo, en el versículo 35, dice que nosotros debemos amar también a nuestros enemigos y hacer bien y prestar, no esperando nada de ellos, y vuestro galardón grande, y será vuestro galardón grande, y seréis hijos del Altísimo, porque Él es benigno para con los ingratos y los malos. Es decir, Él es bondadoso sobre las personas, ¿no es cierto?, que inclusive no responden a la benevolencia que de pronto Él le entrega. Entonces, no solo nos manda el Señor a amar a los que están cerca de nosotros. ¿Cuántos aman a su familia?
Creo que cada uno de nosotros amamos nuestra familia, nuestros amigos. De pronto nuestros amigos están cotidianamente con nosotros. Sin embargo, la palabra que tenemos por delante va en un sentido opuesto, podríamos decirlo, en relación a la amistad, al compañerismo, a la condescendencia, al amor y a la misericordia con nuestro prójimo. Entonces, el estándar que nosotros se nos coloca por delante, cualquiera podría decir, es como escalar el monte Everest. Va a ser imposible. Sin embargo, como discípulos del Señor, no tenemos otra opción que responder al mandato del Señor. Amén. ¿Ah? Responder, porque este es el requisito y este es el estándar para todos los hijos del Señor. ¿Cuántos hijos del Señor hay acá? Bueno, este es el estándar que el Señor nos ha colocado. De tal manera que, aunque no lo alcancemos en esta vida presente, este estándar que nos exige el Señor a través de su palabra, por lo menos debemos morir intentándolo. ¿Ah? Morir intentándolo. Entonces, aquí vamos a ver cómo este amor que el Señor nos demanda tiene que ver responder a la injusticia, ayudándonos a quienes nos hacen daño y también no buscar venganza. Vamos a ir al texto bíblico para no atrasarnos, ya que tenemos varios versículos. Y nuestra atención va al versículo 27 del capítulo 6 de Lucas, nuestro primer versículo. Dice, pero a vosotros los que oís, os digo, amad a vuestros enemigos, haced bien a los que os aborrecen. Ya hemos dicho que esta enseñanza de nuestro Señor se reconoce en el libro de Mateo como el Sermón del Monte, en el libro de Lucas como el Sermón de la Llanura, y hemos visto en primer lugar las bienaventuranzas, y ahora se nos presenta esta cantidad de enseñanzas que son tan difíciles de llevar a cabo, pero si el Señor nos ha dejado, ¿no es cierto?, para que las practiquemos, quiere decir que Él nos va a ayudar a poder cumplirla. Amén. Dice, pero a vosotros los que oís os digo, amad a vuestros enemigos. Y lo primero que nosotros notamos, que los cristianos tenemos enemigos. Los cristianos tenemos enemigos. ¿Y cuándo nosotros tenemos enemigos? Bueno, la misma Biblia nos contó en el Evangelio y en el versículo 22 que los hombres nos iban a aborrecer, nos iban a apartar de ellos, nos iban a vituperar y desechar nuestro nombre como malo por causa del Hijo del Hombre. Nosotros no deberíamos tener enemigos por nuestro comportamiento desagradable, por ser persona insensible. Sería triste que alguien tenga enemigo porque esta persona es pesada, es desagradable, es insensible, no se soporta ni él. De pronto dicen las personas. La Biblia dice que los creyentes de pronto tenemos enemigos simplemente si nosotros vivimos conforme a la palabra del Señor. Porque cuando la luz de Cristo alumbra en un entorno de no creyentes, rápidamente se levantan estos enemigos, se sienten incómodos,
Cuando, por ejemplo, usted en su trabajo es una persona eficiente, que no saca la vuelta, que llega bien a la hora, que responde bien a sus patrones, en fin, todo lo que implica en una vida natural ser una persona bastante normal, y eso empieza, ¿no es cierto?, a alumbrar a sus compañeros que hacen todo lo contrario. Dicen, aquí está el canuto. El canuto. Y ya se empiezan a levantar como enemigos suyos. Pero la Escritura dice que esta enemistad no tiene que ser por la manera que somos, sino porque somos hijos del Señor. Amén. Entonces, si nos mantenemos rectos, en concordancia, en comunión con el Señor, la Biblia dice que tendremos enemigos en este mundo. Ahora, ya sabemos, hermano, que tenemos enemigos. Dice la declaración de nuestro Señor: amad a vuestros enemigos. Amad a vuestros enemigos. La palabra es ágape, es decir, comprometerse por el bien de esa persona que se está manifestando como enemigo nuestro, como enemigo especialmente de la fe. Ahora, si ustedes miran el texto bíblico, dice: pero a vosotros los que oís os digo, amad a vuestros enemigos. Y el amor aquí no se presenta como un sentimiento, porque generalmente el amor entre novios, entre pololos, como se conoce acá en nuestro país, generalmente parte como un sentimiento. Algo, ¿no es cierto?, que está emanando de los sentidos, de las emociones, de la mente, de la voluntad. Se está enamorando al jovencito, la señorita. Pero este amor principalmente no es un sentimiento, sino que tiene que ver con una acción. Y como es una acción, se empieza a transformar también en un mandato, porque dice: amad a vuestros enemigos y también haced bien a los que os aborrecen. O sea, no solamente abstenernos de vengarnos de alguna situación que nos haya hecho alguien, sino también hacerle bien a aquellos que nos aborrecen. ¿Cómo está la subida del Everest? Ya empezó difícil. Nos falta entrenamiento, parece. Bueno, ¿cómo logramos hacer esto? ¿Qué nos dice la palabra del Señor? Amad a vuestros enemigos y haced bien a los que los aborrecen. Pastor, estoy totalmente de acuerdo que yo amo a mi hermano, amo a mi familia, amo a mis hijos, y también hago bien a mi familia, a mis hijos, a mis amigos, a ellos les hago bien, pero a esta otra gente que me ha hecho mal, no. Bueno, el Señor va contra cultura, contra lo que nosotros habitualmente, ¿no es cierto?, o el mundo piensa, y nos dice que esto tiene que ir en razón de los enemigos. Y he dicho que el amor se va a materializar no a través de tantos sentimientos, sino a través de acción. El amor de Dios se manifiesta a través de acciones, y es así que el Señor nos da ejemplos concretos de cómo nosotros podemos amar a nuestros enemigos y hacer bien a los que os aborrecen. Recuerden que estamos en la Reina Valera del año 60, un lenguaje un tanto antiguo, pero precioso. Y por eso tenemos los os, a vuestros, en fin, todas esas palabras conocidas ahí en la Biblia. Bien, entonces, ¿cómo lo hacemos? Y el versículo 28
ya nos empieza a dar algunos ejemplos concretos de este amor y de este hacer bien a los que los aborrecen. Versículo 28. Bendecid a los que os maldicen. Diga conmigo, bendecid a los que os maldicen. Oiga, ya estamos recién ahí. ¿Cómo se llama esa parte del cerro, hermano? Ayúdenme ustedes, la primera parte. La primera parte. Todavía no hemos escalado nada y ya estamos con problemas. Bendecid a los que os maldicen. ¿Cuánta gente no ataca verbalmente? Y ese ataque verbal, según la palabra que tenemos nosotros y en la palabra del Señor, debemos responderla con palabras amables, ¿eh? Manteniendo la calma, diciendo buenas palabras. Eso es lo que nos dice este versículo 28. Bendecid a los que os maldicen. Y también otra instrucción, una acción, recordemos, no tanto sentimiento, el amor, sino acción, dice, y orad por los que os calumnian. Ahora, no es este orar de los salmos imprecatorios, que hay mucho en la Escritura, que son porciones bíblicas que invocan el juicio de Dios. ¿Ah? Yo cuando era pequeño, y usted tiene la posibilidad de decir, ¿cómo es? Cuando era niño, hace años atrás, yo escuchaba este tipo de oraciones imprecatorias. Castígalo, Señor. Se ha portado mal este hermano. Y era hacia los hermanos. Era hacia los hermanos, no era hacia los no creyentes. Pero aquí estamos hablando de personas que no conocen al Señor y que la Biblia coloca un estándar hacia ellos de parte nuestra y que nos dice, orad por los que os calumnian. ¿Eh? Insisto, no es pedir la venganza de parte de Dios, sino incluirlo en la oración. Porque es muy probable que este tipo de personas no conozcan al Señor. Y como no conocen al Señor, es necesario que a través de una oración intercesora de parte nuestra, nuestro corazón enternecido por la vida que esa persona tenga, podamos llevarla también a la presencia del Señor. Hay pocos amenes, hay un silencio sepulcral aquí, pero ¿cuántos saben que esta es la palabra del Señor? ¿Ah? Esta es la palabra del Señor. Recuerde, tenemos que subir el Everest. A lo mejor vamos a quedar en el camino sangrante, lloroso. Va a tener que venir la ambulancia a rescatarnos, pero el Señor dice, no, esta es la norma que tengo para todos los creyentes, así que devuélvase la ambulancia y de nuevo asciendan con esta persona. Versículo 29. Quiero ir rápido porque si no... La conocida enseñanza de poner la otra mejilla. Al que te hiera en una mejilla, preséntale también la otra. Al que te hiera en una mejilla, preséntale también la otra. Esta enseñanza ha sido muy mal interpretada, ya que muchas veces se ha entendido mal en el sentido que como que el cristiano nunca se va a poder defender.
o que si no va a poder ser policía, poder ser militar. Bueno, eso que se interpreta de esa manera está errado, porque no es lo que nuestro Señor quiso decir. ¿Ah? La Biblia dice y habla de las autoridades, como el gobierno, la policía o el ejército. Ellos pueden usar la fuerza. Y ahí usted tiene el libro de Romanos capítulo 13 que habla con claridad que ellos están para imponer la fuerza y el orden. Incluso los soldados le preguntaron a Juan el Bautista qué debían hacer. Él no les dijo dejen su trabajo, sino simplemente sigan haciéndolo, pero lo hacen bien, sin hacer extorsión, en fin, todo aquello que está en el Evangelio de Lucas capítulo 3. Entonces, nuestro Señor no está prohibiendo algún tipo de acciones, porque Él a las personas que hacían cosas raras no las dejaba que las hicieran. Y ahí tenemos en la Biblia, por ejemplo, mercaderes que están en el templo vendiendo. El Señor los expulsó. No les puso la otra mejilla. Denunció a los fariseos, corrigió a los discípulos. Amar, lo que es esencial esta palabra, no implica ser débil ni dejar que otros abusen de nosotros. Entonces esta persona va a abusar, si me hieren una mejilla, entonces le voy a presentar también la otra. De hecho, nuestro mismo Señor Jesucristo, cuando lo estaban enjuiciando, Él dice, ¿y por qué ustedes me están castigando? Entonces, es bien interesante qué significa poner la otra mejilla. Y poner la otra mejilla habla directamente a un tema de corazón. El orgullo, el deseo de venganza. Eso de decir, a mí nadie me ofende. No sé si usted vio en las noticias, y fue, bueno, tal vez lo haya visto yo, no veo noticias, pero justo ahí estuve para ver aquello. Ahí en Valparaíso, una micro, ¿no es cierto?, atrincó a un autito pequeño y cómo se bajaron los dos ocupantes del vehículo a hacer justicia propia. Bueno, eso es algo que sucede en la sociedad, pero poner o herir en una mejilla presentándole la otra tiene que ver al deseo de venganza y esa actitud de decir, a mí nadie me ofende, conmigo nadie se mete. Bueno, el Señor no quiere que tengamos ese tipo de actitud, que la ofensa nos controle, que no nos controle la ofensa, y que estamos tan controlados por la ofensa y porque estamos tan enojados que nos impide actuar con amor. Eso es colocar la otra mejilla. Renunciar, poner la otra mejilla implica renunciar al orgullo y a la venganza. Renunciar al orgullo, a la venganza, no reaccionar impulsivamente ante los insultos de la gente y no vivir defendiendo nuestro ego. Que el Señor nos ayude a cada uno de nosotros. Amén. ¿Cuántos saben que esto es palabra del Señor? Entonces no significa permitir abusos graves, no defender la vida y todo, callar ante el mal, no tiene nada que ver con eso. Es sujetar nuestro orgullo ante los problemas, las dificultades, la confrontación de la gente. Eso es poner la otra mejilla. Y deberíamos interpretar de la misma manera el ejemplo que sigue en el 6:29b, que dice, y al que te quite la capa, ni aun la túnica le niegues. Y al que te quite la capa, ni aun la túnica le niegues. La vestimenta
de la época, del tiempo que el Señor coloca este ejemplo, las dos vestimentas fundamentales que la gente tenía era la capa y la túnica. La capa era, ¿no es cierto?, digámoslo de esta manera, el abrigo grueso que cubría y que protegía a la persona, especialmente en esos áridos climas de mucho calor en el día y de mucho frío en el invierno. Esa era la capa y la túnica sería la ropa, ¿no es cierto?, que lo cubría interiormente. Entonces dice, y al que te quite la capa, ni aun la túnica le niegues. El Señor nos está diciendo, mira, pásale todo lo que tengáis, inclusive, por último, queda desnudo. No, hermanos. No. El Señor está criticando la avaricia y el egoísmo de las personas, que de pronto le dan tanta importancia a lo material que no son capaces de desprenderse de algo en favor de alguien que tiene mucha necesidad, porque eso material lo voy a tener hasta el último día de mi vida. Pero eso no es lo importante. ¿Sabe lo que es importante? Es la persona. Amén. Lo material pasa. Es triste cuando uno ve, cuando las personas se afanan tanto y sucede algo material, no sé, le suceda y prácticamente se le acaba la vida a esas personas porque perdieron algo material. Está implicando avaricia y egoísmo. Siempre recuerdo que un consejo que no se me escuchó porque igual trajeron una maleta. La idea era que cuando él se viniera de Bielorrusia, ella no trajera absolutamente nada. Ese era mi deseo, mi intención. Yo quería que ella viera cómo el Señor la iba a bendecir acá. Pero igual trajo una maleta, creo. ¿Ah? Pero decirle que muchas veces, y no es el ejemplo de ella, en el sentido que la gente tiene avaricia y egoísmo con los demás. Y el Señor le dice, no, al que te quite la capa, ni aun la túnica le niegues. ¿Ah? Es más importante que la cosa es la persona. Y ahí está la enseñanza de la palabra del Señor. Y el versículo 30, recuerde que esta vez tenemos varios versos, estoy avanzando rápido, dice, y a cualquiera que te pida, versículo 30, y a cualquiera que te pida, dale, y al que tome lo que es tuyo, no pidas que te lo devuelva. De nuevo, no quiere decir que, hermanos, vamos a estar malcriando de pronto a la gente. Porque hay mucha gente que pide porque le resulta cómoda la vida de esa manera, hermano. ¿Ah? Y el Señor nunca va, ¿no es cierto?, a dar una enseñanza de esta índole. A cualquiera que te pida, dale, y al que tome de lo que es tuyo, no pidas que te lo devuelva. El amor que nos muestra la palabra del Señor siempre va a buscar el bien de la persona. Y si claro, se puede ayudar, dale, y al que tome lo que es tuyo, no pidas que te lo devuelva. Es decir, uno no debe estar, ¿no es cierto?, pensando, esta persona debería, ¿no es cierto?, reaccionar como yo reacciono cuando presto algo. Debemos pensar que de pronto puede pasar que no. Ahora, hay que tener cuidado porque más que eso, el Señor está hablando de nuestro egoísmo. Está hablando del egoísmo que hay muchas veces en nosotros, que mira con desdén y desprecio lo que le está pasando a otra persona. Debemos tener mucho cuidado.
Ahora, insisto, el Señor, su palabra, nunca va a estar permitiendo que una persona se suba por el chorro y siempre esté en esta condición de estar pidiendo. ¿Ah? No, y de alguna manera fomentar la irresponsabilidad, tampoco. Tiene que ver todo esto con la generosidad, con el llamado del Señor, en la generosidad que implica especialmente en lo que tiene que ver con el prójimo y también con un tema de corazón, que lo vamos a ir viendo más adelantito. Versículo 31. La regla de oro. Y como queréis que hagan los hombres con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Así como queréis que hagan los hombres con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Esta es la famosa regla de oro. Y va a funcionar si es que nosotros la practicamos, porque siempre queremos que el otro la practique con nosotros. Pero va a funcionar si la practicamos nosotros. Nosotros debemos ser amables, condescendientes, cariñosos con todo tipo de personas. Con los niños, con los jóvenes, con los adultos, y aún de pronto soportar esas etapas de la vida. ¿Cuántas veces hemos dicho, no soporto a este cabro chico? O a este muchacho, a esta muchacha está en la subida del cerro. O al viejito, o a la viejita. No como mi hermana que tiene 99 años, pero es una bendición de Dios. El próximo año celebramos los 100, hermana, pero tiene que acordarnos. Este año los 99 pasó piola. ¿Y sabe por qué? Que nosotros debemos reaccionar bien, porque no hemos mirado que muchas veces nuestra niñez tuvimos esa misma complicación de esos niños que despreciamos, o cuando fuimos jóvenes, o cuando seamos adultos. No sabemos cómo nos van a tener que soportar a nosotros, hermano. Amén. Entonces, y como queréis que hagan los hombres con vosotros, así también haced vosotros con ellos. O sea, de alguna manera vemos condiciones raras en la otra persona, nos reaccionamos mal porque podríamos sufrir esa misma situación en el tiempo. Y nunca sabemos si las acciones de un joven, de una señorita, de un adulto o de un anciano es producto de algunas situaciones personales que arrastran. Entonces, que el Señor nos ayude, y que nos ayude enormemente en esto. El amor que nos demanda el Señor excede a los estándares del mundo. Versículos 32 al 34. ¿Qué dice? Porque el texto es prácticamente lo mismo. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué mérito tenéis? Ninguno. Porque también los pecadores aman a los que aman, a los que los aman. Y si hacéis bien a los que hacen bien, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores hacen lo mismo. Y si prestáis aquello de quienes esperáis recibir, voy a prestarle porque este tiene buena posición económica y me va a devolver sin problema. Y si prestáis aquello a quienes esperáis recibir, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores prestan a los pecadores para recibir otro tanto. Entonces el Señor está diciendo, no, yo voy a invertir esto.
la gente siempre va a amar a quienes le aman, va a hacer bien a quienes le hacen el bien y va a dar siempre esperando recibir de aquel a quienes les dio. Pero el amor del Señor es diferente. Dice, debemos amar aunque no te amen. Ay, el Everett. Salió de nuevo el Everett. Hacer el bien aunque te traten mal. Y dar sin esperar recompensa. Diga conmigo, debo amar aunque no me amen. Hacer el bien aunque me traten mal. Dar sin esperar recompensa. Está difícil. Está difícil. Pero el Señor quiere que así nosotros andemos. Y esto no depende de cómo va a responder la otra persona. Ah, no, a este le voy a hacer un favor porque me lo va a devolver. No depende de cómo nos va a responder la otra persona. Eso es lo contrario a la cultura del mundo. Es lo contrario. ¿Ve? Hacemos o desparramamos amor por interés o por un amor genuino. Esa es la pregunta. Vamos al versículo 35. Estamos avanzando. Amad pues a vuestros enemigos y haced bien y prestad no esperando de ellos nada. Y será vuestro galardón grande y seréis hijos del Altísimo, porque Él es benigno para con los ingratos y los malos. Qué lindo el texto. Qué lindo. El Señor empieza a hacer un resumen de lo que hemos visto de esta subida al Everett y dice acá en este verso que seréis hijos del Altísimo. Ahora no está hablando que nosotros nos convertimos en hijos de Dios por nuestras obras, sino que porque lo estamos demostrando de la manera que somos, hermanos. Haciendo lo que es contrario a lo que hace el mundo, especialmente con el prójimo, que está muy distante de nuestros intereses cristianos. Y aquí el texto dice, y seréis hijos del Altísimo. Es decir, cuando la persona empieza a andar conforme la palabra del Señor va indicando, dice que nosotros nos vamos a parecer a nuestro Padre, porque seréis hijos del Altísimo. Yo encuentro bonito, una bendición cuando dice, se parece al papá, se parece a la mamá, y uno dice, ¿y cómo? Y después vienen los abuelos y se parece al abuelo. Qué lindo cuando los hijos se van pareciendo a los padres y después eso, y después a los abuelos, en fin, todo, porque van sacando esos rasgos, bueno, físicos, de belleza, o también rasgos emocionales, bonitos, de personalidad, pero la palabra del Señor dice que cuando actuamos con estas características de amor, que son no sentimientos, sino que son cosas prácticas, la Escritura dice, y seréis hijos del Altísimo. O sea, tendremos un parecido a nuestro Señor. ¿Cuántos se quieren parecer al Señor, hermano? ¿Ah? ¿Cuántos nos queremos parecer al Señor? Y dice el versículo 36, sed pues misericordioso, como también vuestro Padre es misericordioso. Antes de mostrar misericordia, primero tenemos que haber recibido misericordia. ¿Cuántos saben, hermano? ¿Cuántos saben
que nosotros, antes de conocer al Señor, merecíamos el juicio de Dios. Amén. Estábamos lejos del Señor, éramos culpables delante de Él, no podíamos salvarnos, estábamos muertos espiritualmente. Todo esto lo dice la Biblia, no es que me lo esté inventando, todo esto lo dice la palabra del Señor. Pero ocurre algo maravilloso, algo increíble. Dios, por su gran amor y misericordia, nos dio vida en Cristo nuestro Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Cómo encaja la palabra? Sé pues misericordioso como también vuestro Padre es misericordioso. Es decir, si alcanzamos misericordia, la Biblia dice, ustedes tienen que ser misericordiosos porque ustedes estaban lejos, estaban perdidos, estaban en el fango del pecado, ustedes merecían de mi parte el juicio, pero Dios muestra su gran amor y misericordia que nos dio vida con nuestro Señor Jesucristo. Bendito sea el nombre del Señor. Y por eso es que nosotros tenemos que mostrar misericordia. Es que no soporto a mi vecino. Bueno, los vecinos hacen muchas cosas. De pronto tenemos que cambiar hasta los dormitorios para evitar algunas cosas que hacen los vecinos. Pero si Dios tuvo misericordia de nosotros, ¿podrá tenerlos con ellos? Amén. Y lo interesante, la buena noticia, que Dios mostró misericordia cuando nosotros no la merecíamos. Sí, cuando no merecíamos la misericordia, Dios mostró misericordia para con nosotros. Por lo tanto, aquí se nos dice, sé pues misericordioso como también vuestro Padre es misericordia. Es misericordioso. Ahora nos va a mostrar lo que esto significa. Versículo 37, estamos en el 36, vamos al 37, hermano. No juzguéis y no seréis juzgados, no condenéis y no seréis condenados, perdonad y seréis perdonados. Mostrar misericordia es no juzgar con una actitud condenatoria. No es que nosotros, hermanos, vamos a pasar en la vida haciendo la vista gorda a las situaciones malas de las personas. Entonces ahora no hacemos la vista gorda, cerramos la vista, no, este no ha hecho ninguna cosa, no digo nada. No, hermano. La gente se equivoca, la gente peca, la gente hace y erra en el blanco, en fin, todos los sinónimos que tiene ahí aquello en la palabra del Señor. Y la Biblia, al hablando de no hacer juicio y no seréis juzgados, no está hablando con esa actitud condenatoria. ¿Se ha fijado? Porque muchas veces insistimos en los salmos imprecatorios, hasta le echamos toda la caballería encima, de tal manera que el juicio de Dios venga sobre esa persona. Eso es lo que está diciendo la Escritura. No lo hagan. No lo hagan. Uno puede tener un juicio de alguien, si está bien o está mal, no hay problema con eso. Pero llegar a establecer, ¿no es cierto?, una condenación de alguien es lo que la Escritura no nos autoriza. No juzguéis para que no seáis juzgados, no condenéis y no seréis condenados, perdonad y seréis perdonados. Entonces, que el Señor nos ayude a cada uno de nosotros, porque acá insistimos que el tema del perdón nos toca profundamente a cada uno de nosotros. Siempre hablamos del tema del perdón, sinónimo de lo que implica la salvación del Señor, el nuevo nacimiento, ser parte de la familia del Señor, y tiene muchos sinónimos eso.
Pero si Él nos perdonó, no es porque lo hayamos merecido, es por la pura gracia y misericordia de Dios, hermano. Porque no teníamos ninguna intención nosotros de estar en la fe. No queríamos, pero el Señor nos empezó a rodear y de pronto Él nos llamó con cuerda de amor, como dice su preciosa palabra. Y finalmente dice, dad y se os dará medida buena, apretada, remecida y rebosando darán en vuestro regazo. Porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir. Este versículo es tremendamente manoseado y se usa especialmente si entre más dinero tú das, Dios te va a hacer rico. Cuidado con eso. Ese no es el sentido principal. Aunque otros fallen, aunque otros decepcionen, debemos seguir siendo generosos con ellos, porque esas personas tienen una preciosa alma que salvar, hermano. Eso tiene que ver. Y en la época del Señor, cuando se compraban los granos en saco, me imagino yo, tenían unos sacos, el vendedor llenaba la medida, pero no ocupaba mucho el peso, sino el volumen. Y dice la Escritura que llenaban la medida del saco, la apretaban y la sacudían, y obviamente cuando la tenían lleno, si uno vende un saco lleno de algo y uno lo pesara, ese saco puede tener 10 kilos. Pero si lo aprieta, le aprieta el grano, por decir, y lo sacude, va a quedar más espacio, ¿sí o no? Claro que sí. Y va a poder seguir echando más. Lo apretaba y lo sacudía. Le volvía a echar, lo apretaba y lo sacudía. Y dice, dad y se os dará medida buena, apretada, remecida y rebosando. ¿Por qué? Porque en la ropa de las personas en aquel tiempo que iban a comprar, por ejemplo, en el saco, en la vestimenta que tenían, habían como unos bolsillos grandes. No solamente se iban a llevar el saco rebosando de trigo, por ejemplo, también iban a echarse trigo ahí en esos bolsillos grandes. Y rebosando darán en vuestro regazo. El regazo, ¿no es cierto? Y la medida adicional era acá. Es decir, la persona se iba a comprar 10 kilos de trigo, pienso que se iba con 20 kilos, porque era por volumen. Bueno, dad, y el Señor coloca ese ejemplo, dad y se os dará medida buena, apretada, remecida y rebosando darán en vuestro regazo. Y todo esto tiene que ver con el corazón, mayormente. Si bien es cierto, con la actitud diaria, con inteligencia se hace todo lo que nos dice la Escritura, pero más tiene que ver con la necesidad del prójimo, la necesidad del enemigo que está tan lejos del Señor y que se nos manda a dar, y que cuando nosotros demos, el Señor nos va a recompensar con una medida buena, apretada, remecida y rebosando. Porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir. Hemos comenzado a subir el Everest y aquí vamos, y el Señor dice, oye, la bendición está en el dar, especialmente en el dar al que es el enemigo. Y si lo haces tú de esa manera, estás demostrando que eres hijo del Altísimo. Y lo otro, como lo estás haciendo, papito te va a dar. Y de pronto nosotros tenemos necesidades, ¿sí o no? No estoy hablando mucho del aspecto económico, pero también involucra esto, hermano. Porque
hay quienes, dice la misma Biblia, hay quienes retienen, complete usted el texto bíblico, hay quienes retienen, un poquito más fuerte, si usted se lo sabe, hay quienes retienen y vienen a pobreza. Y vienen a pobreza. Esta es la ley de la siembra y de la cosecha, pero enfocada particularmente en la necesidad de los enemigos. Porque cuando los enemigos vean que la actitud nuestra es contracultura, ellos se van a dar cuenta que somos hijos del Altísimo. Y si ellos se dan cuenta que somos hijos del Altísimo, no porque como nos vistamos, no porque digamos palabras espirituales y cosas por el estilo, ellos van a querer conocer a nuestro Padre Celestial, amén. Que el Señor nos ayude entonces, que nos ayude. Porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir. Entonces, esta es la vía, hermanos, que nos muestra y que nos encamina hacia el Everett de Dios, que es el camino que Él nos ha propuesto para cada uno de nosotros. Quiero terminar, colóquese en pie, voy a terminar. Si usted es un excelente nadador y ve ahogarse a quien ama, ¿qué hace? Se tira, ¿no es cierto? Se tira. Se tira. Lo va a rescatar sin dudar. Pero ¿qué tal si la persona que se está ahogando es la que le ha hecho daño toda la vida? Se ríe la hermana. ¿Se tiraría o no? Bueno, todos juntos. Dios muestra su amor en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Él se tiró por nosotros. Él se tiró por nosotros. Nuestro Señor Jesucristo se tiró a salvarnos. Aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Y por eso nosotros gozamos de su favor y misericordia y de su amor. Y Él nos dice en esta palabra tan simple: así como lo hice, ustedes tienen que hacerlo. Ustedes tienen que demostrar este amor de tal manera que la gente sepa, por hechos prácticos, que ustedes son hijos del Altísimo. Cierra su ojito y oremos al Señor. Dios nuestro, aquí estamos enfrente de tu palabra, esta palabra preciosa, maravillosa que tú nos tienes. Una palabra difícil, compleja, pero hemos logrado entender que este es el camino que tú nos has propuesto por delante. ¿Cuántas veces hemos pensado que el camino de la fe tiene que ver como de pronto lo hace la gente del mundo, con la lógica del mundo, con las propuestas que ellos tienen? Pero nos damos cuenta a través de tu palabra que tú siempre vas contra la cultura y nos pones un peldaño más alto, como es el amor, la consideración y la acción diferente, especialmente a favor de aquellos que aún no te conocen. Ayúdanos, nuestro Padre Celestial, a hacer luz y también sal en este mundo que está sin luz y que está sin sal. Y que tú nos dejaste a cada uno de nosotros muchas veces, tal vez sin una mayor habilidad para comunicar el Evangelio. Pero con nuestra vida, con nuestro testimonio, podríamos hablar de que somos hijos del Altísimo. Ayúdanos, nuestro Padre Celestial. Tu
Tu palabra nos ha hablado de amar a nuestros enemigos, hacer bien a los que nos aborrecen, bendecir a los que nos maldicen, orar por los que os calumnian. Al que te hiera en una mejilla, preséntale también la otra. Al que te pide la capa, aún la túnica, le niegue. Todas son condiciones para demostrar que tenemos los mismos sentimientos de nuestro Padre Celestial, que nos parecemos tanto a Él, que aún cuando estaba en la cruz, ya para expirar, Él pudo gritar: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. De la misma manera, cada uno de nosotros, ayúdanos, Señor, a parecernos a nuestro Padre en las acciones, en las actitudes, no ser egoístas. Aquí lo hemos mirado a través de tu palabra. Muchas veces estamos tan apegados a nuestras cosas y no nos fijamos que al lado nuestro hay una persona que está yendo a la eternidad sin Dios. Ayúdanos, Señor, a reflejar tu amor. Ayúdanos, Señor, que tú nos demostraste que aún siendo pecadores, nuestro Señor Jesucristo murió por nosotros. Que más de alguien que haya venido a esta reunión y aún no tiene la seguridad de estar en el camino del Señor, sepa que hay una puerta y esa puerta se llama Jesucristo. Si usted cree que Jesucristo murió, que fue enterrado, que resucitó al tercer día y que toda esa acción la hizo para llevar su pecado personal, y usted aplica esa obra redentora de Jesucristo a su vida y a su propio corazón, la Escritura dice que usted será salvo, que alcanzará la vida eterna, que será un hijo del Señor, que después va a tener un periodo de santificación, que será difícil como subir al Everest, complicado porque es contracultura, pero que sin embargo el que nos ordena, el que nos lleva a andar en este camino, se ha propuesto ayudarnos a través de su Espíritu Santo para que lo logremos. Ayúdanos, Señor, siempre, siempre mirar con conmiseración, con lástima, con sencillez a aquellos que están lejos, aquellos que van sufriendo la pobreza espiritual, aquellos que están lejos del camino de la fe. Ayúdanos, Señor, a siempre ser hijos del Altísimo. Bendice tu palabra en nuestro medio y que más de alguien pueda en esta preciosa oportunidad tener a Jesucristo como el Señor de su vida y tener este precioso regalo que es la salvación del Señor. Gracias, Señor, gracias. Bendice tu palabra, grábala en nuestros corazones y en nuestra mente, por Jesucristo nuestro Señor y Salvador. Amén, amén. Gloria a Dios. Un fuerte aplauso al Señor, por favor. Amén. Le cantamos al Señor antes de irnos. Hemos vivido hoy día un momento extraordinario en la presencia del Señor. Estamos llenos de gozo, nos alimentamos de su palabra, vamos edificados y queremos invitar a todas esas personas que no tienen dónde congregarse. Así que los dejamos cordialmente invitados para los días jueves 20 horas y domingo a las 11. Esto está ubicado en Tannenbaum 694, de referencia Metro Ciudad del Niño. Así que quedan todos cordialmente invitados y bendiciones para todos.